Muy buenas noches, estimados participantes. Les ruego me disculpen, estaba atendiendo una consulta y el señor no terminaba de salir de sus dudas y eso explica el motivo de mi retraso en casi 10 minutos, Dios mío. Les ruego mil perdones, por favor, y ya estoy presente con ustedes. ¿Se me escucha bien? Buenas noches, doctor. Sí, se le escucha bien. Ya, muchas gracias. Bien, entonces, para ir ganando tiempo, voy a poner los documentos que preciso tenerlos. Aquí están. Uno. Les ruego, por favor, están todos con sus normas básicas, ¿no? Porque cuidado que sea como anoche que nadie me dijo nada, o antenoche que nadie me dijo nada y resulta que no salía nada por la pantalla, tampoco tenían sus normas a la mano y entonces era lo mismo que igual. Les ruego, por favor, que puedan tener las normas básicas a la mano. Seleni Velarde, ¿ya escucha? Sí, doctor, buenas noches. Buenas noches. Roberto Ayllón también ya escucha porque veo que en su chat dice no escucho nada. Buenas noches, doctor. Sí, ya, normal. Ni modo que me digan, no, sigo sin escuchar, ¿no? Bueno, entonces voy a compartir la pantalla. ¿Se ve la pantalla, por favor? Sí, correcto. Están con sus normas básicas también, ¿no? Correcto. ¿Quién no está con sus normas básicas? Entonces me van a decir, estoy con mis normas básicas. Bueno, en el programa ya, ahora sí. En el programa hoy vamos a ver, bueno, ayer estábamos, o antenoche, estábamos viendo las causales de exoneración de incumplimiento por razones de caso fortuito y fuerza mayor. Quizás para terminar de redondear la idea, porque son las definiciones que tenemos en las normas básicas, seguiré viendo en las normas básicas. Bueno, estas son las definiciones. Habíamos quedado en que el caso fortuito implicaba una acción del ser humano. Ahí tenemos convulsiones, bloqueos y tal. Y fuerza mayor, ¿no? Era una acción de la naturaleza. Entonces, eventualmente, quienes estén especialmente trabajando en entidades estatales, es posible que vean o se encuentren en sus oficinas ante eventuales eventos aduciendo, digamos, las dificultades que se han tenido en este último tiempo para poder cumplir, digamos, con un contrato de obras civiles, que es lo que se ha visto más afectado. Entonces, la invocación a una causal, en este caso, será una causal de fuerza mayor o de caso fortuito.
Pueden ser ambas, ¿no? Quizás los obreros que contrataron cayeron enfermos y entonces tenemos configurada una causal de fuerza mayor. O podrían ser también perfectamente aplicables las de caso fortuito. Atentos a que las autoridades han establecido restricciones para el tránsito, etc. Bien, entonces, Doctor, adelante. buenas noches. No se visualiza la pantalla. Voy a volver a compartir. Ahora sí. Sí, ahora está bien, doctor. Ahora sí, Ya, gracias. ya. Estoy todavía en las definiciones. Aquí estoy viendo fuerza mayor. Lo voy a hacer un poquito más pequeño esto porque está demasiado grande, quizás en 150%. No, se me ha ido la mano. Lo haré en 200. Ya, ahora sí. Estoy viendo ahí fuerza mayor y lógicamente estaba más adelante el caso fortuito. Entonces, estas son las que recogen las normas básicas. Ahora, jurídicamente los abogados saben que no son 6, perdón, que no son 2, sino que son 6. A ver, alguno de los abogados, si se anima a decirme cuáles son las otras 4. O, siendo más sincero, diga, no sé, no me acuerdo, no, hace años que llevé obligaciones y no me acuerdo. Bueno, en realidad no son sino un desdoblamiento de las que aquí tenemos presentes. Por ejemplo, se está viendo la pantalla porque aquí me salen unos anuncios que me dicen que hay Sí, doctor. Se ve, doctor. Ya. Bueno, entonces les decía, aun cuando la mayoría de ustedes no ha de ingresar a ese detalle, los abogados tienen que saber que estas no son las únicas y que esas otras 4 a las que estoy refiriendo, porque en total suman 6, son las llamadas causas extrañas no imputables de exoneración de culpabilidad en el incumplimiento. O sea, es bien largo el título, ¿no? Y que son las siguientes: hecho del acreedor, hecho del deudor, hecho de un tercero, hecho del príncipe, ¿no? Y ya luego vienen estas 2, configurando en total 6. Entonces, con que ustedes sepan que son fuerza mayor y caso fortuito las que se invocan, porque además así están señaladas en nuestras normas básicas, es suficiente. Dejaremos, digamos, a la unidad jurídica a que pueda afinar o pueda precisar cuál es el alcance de estas causales. Bien, les había dicho que en este caso habría que, o para el día de hoy teníamos que ver estos métodos de selección a partir de las diversas categorías. Nótese que estamos revisando el bagaje de conceptos que tenemos para el momento en que vayamos a aplicar estos mismos en las tareas previas a la contratación. O sea, no hay una bitácora, no hay un cronograma de pasos previos, están señalados de manera general en la norma, como enseguida vamos a encontrar. Entonces, se supone que nosotros ya tenemos que conocer varias de estas categorías. Antenoche he visto que tienen, desde luego, bastante familiaridad con, bueno, la mayoría seguramente tiene familiaridad con varias de estas categorías, y para más de alguno quizás le resulte hasta superfluo, pero no podemos nosotros soslayar que pueden presentarse o pueden existir algunos compañeros que no estén tan familiarizados con el empleo de todas estas categorías. Vayamos entonces a ver ahora los métodos de selección. Simplemente estoy dejando por sentado, salvo que alguno de ustedes se quede con la duda, y yo le invito a que sea lo suficientemente
honesto, sincero, y no hay ningún problema, que me pregunte qué es esta o esta otra categoría o a qué se refiere esta expresión. Entonces, por favor, yo les voy a pedir que tengan esa confianza. Estamos viendo, porque eso está en nuestro programa, están los métodos de selección. Miren, métodos de evaluación y calificación en la contratación. ¿Se ve este otro documento PDF? ¿Salió en la pantalla? Sí, doctor. Sí, doctor. Fíjense ustedes, método de selección de calidad y propuesta técnica y costo, selección de presupuesto. Esto es lo que en este momento vamos a ingresar a ver. Y en un momento más, porque esto no significa o no implica mucha dificultad, vamos a ingresar a ver las garantías en la modalidad de licitación pública, donde nos vamos a detener un poco más. Entonces, teniendo presentes las definiciones, nuestras siglas que hacen referencia a otras tantas categorías que, vamos, yo doy por sobreentendido también, porque yo no puedo ingresar a ver al detalle, digamos, disposiciones generales en las normas básicas, sabiendo que ustedes en el módulo anterior con Daniel Encinas seguramente han revisado todos estos aspectos y bueno, pues lo que yo tendría que hacer es simplemente abocarme a la licitación pública. Pero vamos, reitero que no puedo ingresar si no tengo muy claras todas las normas que voy a precisar más adelante. Entonces, pasemos a ver los métodos distintos, estos que están aquí señalados. Método de selección de calidad. Aquí hay un prohibiciones, impedimentos y errores. No, eso no se ha solapado esa frase o esa expresión. Eso no tiene nada que ver. Vamos entonces a ver el método de selección o de calidad. Se ve en la pantalla, por favor. Wilder, Johnny Limón, Hernán Leaño, ¿se ve? Sí, doctor, se ve. Ya, eso, bueno. Entonces dice, método de selección de calidad. Método de evaluación que permite seleccionar la propuesta que presente la mejor calificación técnica, sin que ello sobrepase el precio referencial. Vamos por partes. ¿Qué es el precio referencial? Cuando nosotros pensamos llamar a una licitación pública, vayamos pensando ya ahora en lo que nos toca, nos corresponde en nuestro módulo, nosotros fijamos un precio referencial. Yo les sugiero que vayamos trabajando con un ejemplo que vamos a desarrollar incluso este fin de semana, que ha de ser parte del examen, que ya lo podemos ir preparando. Y es que supongamos que tenemos que licitar la construcción de un puente valuado en 1,5 millones de bolivianos, digamos, ¿no? Entonces, ese es nuestro precio referencial. Entonces, si nosotros buscáramos simplemente la calidad que tendríamos, cuáles son los criterios que tendríamos que aplicar, les pregunto, ¿cuáles tendrían que ser? Marcela, ¿está presente Marcela? ¿No está Marcela? Ahora estoy presente. Eso. ¿Cuáles tendrían que ser? Dice aquí la calidad, método de evaluación que permite seleccionar la propuesta que presente la mejor calificación técnica. Si estoy dando el ejemplo de un puente que se va a construir con un precio referencial de 1,5 millones de bolivianos, ¿en qué consistirá, a grosso modo, Marcela, la mejor calificación técnica? La propuesta que cumpla con todas las especificaciones técnicas que se han presentado en la publicación en SICOES. A ver, Marcela, a ver, con calma. Fíjese usted que más abajo, está viendo en pantalla, ¿no? Dice propuesta técnica, calidad, sí, propuesta técnica y costo. Pero aquí solamente dice calidad. Entonces, la respuesta que usted me está dando no me está satisfaciendo, digamos. Ya, no es que yo le esté reprochando, sino que
a la pregunta que yo le estoy formulando, usted no está atendiendo o entendiendo esto de la mejor calificación técnica. ¿Qué se le ocurre? No se le ocurre que, por ejemplo, si en el puente hemos previsto que se va a establecer, no sé, pues, luces durante los 100 metros, bueno, una luz de 100 metros y que vamos a tener luces en la noche, la mejor calificación técnica será aquella que, por ejemplo, asegure en lugar de iluminación común, que sea a través de iluminación LED. Que además el puente esté con un acabado de, no sé, pues de cemento bruñido. Quizás, no es ser machista, pero quizás era demasiado preguntarle a Marcela. ¿Qué otros criterios podrían presentarse? César, respóndame usted. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Tal vez poner como un parámetro de calificación la resistencia de la mezcla de la estructura del puente, que brinde mayor resistencia, ¿no? Ya, está bien. Entonces, calidad, ¿no es cierto? Simplemente, adelante. Considerar ahí el tipo de material a utilizarse en la construcción del puente. Ya, pero fíjese que más abajo tenemos propuesta técnica. O sea, doctor, había nosotros... Sí, doctor, si me permite. Exactamente... Doctor, sí, doctor, si me permite... Doctor, muchas gracias, doctor. Buenas noches, damas observantes. Tal vez como ejemplo, o tal puede ser que no esté bien direccionado para construcción de una obra, esa modalidad de selección, como es calidad únicamente. Sí. Porque más abajo, como usted dice, tenemos para una obra calidad, propuesta técnica y costo. Exacto, creo que el ejemplo no era muy bueno, ¿no? Exacto, doctor. Entonces esto es más, está direccionado para calificar un bien, por decir, ¿no? Simplemente bien, ¿no? Eso. Calidad. Entonces, por ejemplo, si nosotros quisiéramos comprar en 1,5 millones, no sé, pues, a ver, un ejemplo de los últimos que nos han dado, ¿no? 1,000 respiradores, ya, para el COVID. Entonces tendrán que ser aquellos que puedan funcionar con, no sé, pues, si es calidad, que sean de una marca reconocida, que nuestros médicos e intensivistas concluyan que es de las deseables que hay en el mercado, ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Muy bien. El otro método de selección, dice, es método de selección de calidad. Ahora sí, ingresamos la propuesta técnica y además el costo. Entonces dice, este método permite seleccionar la propuesta que presente la mejor calificación, pero es combinada. La clave aquí es la combinación de estas tres, estas tres pautas de calificación: calidad, la propuesta técnica y también el costo. En términos de calidad, propuesta técnica y costo, vamos, está reiterando lo mismo. Entonces, en este caso ya puede ser una obra civil. Fíjense ustedes cómo, como muy bien, tan sagazmente lo ha dicho Dámaso, ¿no? Dependerá qué es lo que nosotros estamos llamando a licitación. Pareciera entonces, en principio, que una obra civil, si solamente tuviéramos que referirnos a la calidad o calificar, evaluar según la calidad, es un criterio insuficiente. De hecho, una obra civil siempre ha de exigir una propuesta técnica, ¿no es cierto? Entonces, podemos extraer algunas pautas sobre este tipo de calificaciones que anticipamos y que vamos, desde luego, a incluir. ¿Dónde vamos a incluir todas estas calificaciones? Carla Gutiérrez, respóndanos, por favor. ¿Está Carla? No está Carla Gutiérrez.
Doctor, disculpe, ¿puedo hacer una aclaración? Adelante. Estaba revisando el DBC para una licitación de obras. Los métodos de selección para obras en licitación son el método de calidad, únicamente calidad, y el método de precio evaluado más bajo. En el método de calidad se evalúa tanto la propuesta técnica como el precio, pero en porcentajes diferentes, entonces es mucho más importante la evaluación a la propuesta técnica. Miren ustedes, ¿no? Es decir, ¿quiénes formulan, ahora la siguiente pregunta, ¿no? ¿Quiénes formulan los estos parámetros, estos baremos, estos criterios? La unidad solicitante. Eso, la unidad solicitante, ¿no? Entonces, la unidad solicitante verá en qué casos simplemente atendrá a calidad o en qué casos a calidad la propuesta técnica y además el costo. Entonces, como Carla ha revisado en algún pliego, ha encontrado que tratándose de obras civiles, habían ingresado únicamente el método de selección de calidad. Habría que ver y habría que preguntar a la unidad solicitante el por qué ha actuado de esa manera. Muchas veces la evaluación así anticipada corresponderá a los profesionales técnicos que en ese caso están anticipando qué es lo que se quiere, qué es lo que ha de venir a satisfacer las expectativas de alguna de las administraciones. Método de selección Perdón, doctor. ¿Alguna desventajas y ventajas que podría señalarnos de ambos métodos, doctor? Obviamente va a ser dependiendo del bien, pero deben tener algunas ventajas generales, digamos. Claro, sí. Por ejemplo, si nosotros aquí estamos viendo costo, nosotros la desventaja es que posiblemente la propuesta técnica ha de suponer un costo mayor. Entonces, es que no es una desventaja, cada uno va a su propósito, ¿no? Si nosotros tenemos una calificación técnica más alta, exigimos más, lógicamente no podemos esperar que haya menos costos, ¿no es cierto? Entonces, tendremos que incluso suponer que ha de haber una mayor inversión pública, porque la propuesta técnica quizás está señalando estándares de exigencia más altos. Si hay más calidad, hay unos estándares técnicos más altos, lógicamente nadie nos ha de regalar, y las empresas no tienen por qué hacer filantropía, no nos han de dar gratis, tienen que tener un retorno. Entonces, ahí están los puntos de análisis, ¿no? Como que efectivamente, fijémonos, enseguida le doy la palabra, la siguiente es métodos de selección de menor costo. Aquí se ha de seleccionar la propuesta con el menor precio, punto. Con el menor precio, ¿no? Entonces, si nosotros, se me ocurre, y eso es lógico y esperable, esperamos que haya en el mercado una calidad más o menos uniforme, un bien, digamos, papel para oficina de un gramaje X. Entonces, la calidad no ha de variar grandemente, ¿no? Entonces, allí podremos jugar al menor costo, ¿no? Entonces, son criterios diferentes. Perdón, creo que nos quería decir algo usted. Sí, doctor, simplemente, bueno, y otra pregunta, ¿no? En el método de selección de calidad, propuesta técnica y costo, lo que normalmente se suele ver es si cumple la propuesta técnica, y lo que se hace es evaluar aquel proponente que ha presentado el menor costo, ¿no? De hecho, sí. De hecho, si estamos diciendo por calidad, van a haber referentes que han de hacer a la calidad. Entonces, pareciera que hay una reiteración, ¿no? Calidad, propuesta técnica, pareciera que es incluso redundante. Doctor,
Sí, sin embargo, perdón, con esto termino, doctor. Sin embargo, sería interesante, por ejemplo, en este método, hacer informes separados, ¿no? De lo que es la calidad, la propuesta técnica y el costo. Ya, dígame, ¿hay alguna norma que lo impida? No. Ah, entonces, hagámoslo. Es más, ¿las normas básicas dicen algo sobre esto? No dicen, ¿no es cierto? No. ¿Dónde podría usted incluirlo? Debe ser. Ya, pero digamos para su oficina, en su reglamento. Claro, desde el reglamento específico ya podemos nosotros ir anticipando, ¿no? La necesidad inclusive de presentarse un informe en el que haya sobre calidad, otro sobre el alcance establecido en las propuestas técnicas, cuando se aplique este método de selección. Miren, yo he estado leyendo durante esta última temporada, estos 2 o 3 últimos años en que he estado más cercano al asesoramiento de carácter corporativo y viendo las cosas desde el otro lado del mostrador, porque resulta que en nuestro medio tendemos a pensar, los profesionales tendemos a pensar desde la perspectiva del sector público. No olvidemos que la formación es a ambos lados. No siempre ustedes van a estar en el sector público. Me parece que si yo levanto en estos momentos una encuesta rápida, hago un muestreo, seguramente, si no es al menos la mitad o un poco más, pero por lo menos la mayoría de ustedes espera prestar servicios en alguna repartición pública. Y son más bien pocos los que están en alguna entidad privada. Ahora, tendemos a pensar y a razonar las cosas desde donde estamos, pero veámoslo también desde el otro punto de vista. Fíjense ustedes que hay siempre un capital que se va a invertir para cubrir el costo del contrato y eso implica además un retorno, un rédito que se espera obtener. Y eso no nos lo pueden quitar si estamos trabajando en el ámbito privado. En nuestro medio ha habido, y eso creo que es generalizado en Latinoamérica, a pensar o a satanizar, ¿no?, el afán de lucro, como si fuese algo malo, como si la iniciativa privada estuviera cometiendo algo reprochable, incluso jurídicamente, si esperan obtener un retorno interesante, cuando la verdad de la milanesa no es así. Cuando quien genera mayormente los empleos es más bien la iniciativa privada y no es el Estado, ¿no? Entonces, a lo que yo voy es a que tengamos una visión más amplia. De hecho, nosotros estamos afortunadamente en un ente, IDEA, una fundación, ¿no?, que no está necesariamente afiliada o viendo las cosas desde el punto de vista del sector público. Yo tengo esa previsión cuando estoy en clases en la EGPP, ¿no?, donde se privilegia la visión desde el sector público, es una visión generalmente estatalista. Entonces, afortunadamente nosotros podemos ver desde ambas perspectivas. Bien, Doctor. Adelante. Bueno, de acuerdo a lo que explicaba usted sobre los métodos de selección, a ver si estoy en lo correcto, no sé, entonces, aquí depende yo supongo, o bueno, es mi opinión, que depende del objeto de la contratación, o sea, esto lo tiene que ver la unidad solicitante, porque es la unidad solicitante a través de las actividades previas que define, ¿no?, el precio referencial y también define el método de calificación. Entonces, dentro de este método de calificación, ellos definen qué método de selección van a utilizar para su contratación de acuerdo a la necesidad, ¿no?, que ellos requieran, digamos. Correcto, pero no podemos decir, bueno, entonces como ellos lo van a hacer, nosotros ahora no lo vemos. O sea, nosotros tenemos que verlo, porque ¿quién le asegura que usted mañana no ha de estar ahí en la unidad solicitante? Y tiene que saber. O, más aún, concordante con lo que acabo de señalar, ¿quién le asegura a usted que usted no ha de estar trabajando, digamos, en una empresa constructora? Y entonces, si a usted solamente le van a exigir el menor costo, entonces le están induciendo
a que ponga los materiales en una obra civil, digamos, ¿no? Los materiales de más baja calidad, porque como solamente se ha de calificar el menor costo, entonces, y lógicamente eso es peligroso, porque en nuestro medio, además, hay que luchar contra un prejuicio. La gente supone que ¿por qué han elegido lo más caro? ¿Se han fijado? ¿Por qué han elegido lo más caro? Porque aquí hay de esta otra calidad o hay esta otra marca que cuesta menos. El caso de los barbijos chinos. Esos barbijos que vienen con la letra K son chinos. Y esos barbijos, por ejemplo, en Italia no los han aceptado, se los han devuelto. Y al poco tiempo tampoco se los han aceptado en España. ¿Dónde los están vendiendo? ¿O qué barbijos están comprando? ¿O se hacen ustedes barbijos? En Bolivia. En Bolivia Claro. he visto mucho de eso, doctor. Ya, porque nosotros no somos tan exigentes en la calidad. Han demostrado para los estándares europeos que son insuficientes. Y los chinos pierden, los chinos nunca pierden. ¿Dónde han llevado sus barbijos? Ahora que el mundo entero está en pandemia, han llevado a los países del tercer mundo y aquí es lo que más compramos. Entonces estamos orgullosos porque tenemos un K95 y que parece no sé qué, y además vienen en colores, y sin embargo los han rechazado en otros países. ¿Por qué? ¿No? Porque la gente tiende a pensar que en una licitación pública debe primar el menor costo, y ese es un error. Y a veces las autoridades no saben explicar, ¿no? Ah, claro, por supuesto, siempre hay patologías y en algún caso, digamos, cuando lo que más bien están buscando es una calidad y costo y tal, y sin embargo aplican subrepticiamente el menor costo y hacen aparecer un producto de menos calidad con precios sobreestimados. Entonces, esa es otra figura. Pero yo digo, suponiendo que haya transparencia, por eso hemos visto los principios de transparencia, los principios de la libre participación, el acceso a ese mercado de proveedores que suministran obras y bienes al Estado. Bien. Permíteme, doctor, permíteme comentar. Adelante. En una experiencia en una institución municipal principalmente, cuando pude acceder a información, todos los procesos de contratación los desarrollaban en el método de selección de costo menor, sea obra, sea bien. ¿Por qué? Porque pareciera que la unidad solicitante técnicamente no estaba calificado para poder discernir, y encima, además, la comisión de calificación como que se hiciera un mecánico, pareciera que para ellos era mucho más fácil calificar, agarrar el costo menor, ya bueno, calificado, ¿no? Entonces creemos de que, como usted dice, es una experiencia mala, ¿no? Porque no el costo menor es el que te oferta también buena calidad. Claro. Por ejemplo, eso lo estamos viendo dramáticamente ahora, en que necesitamos insumos para la bioseguridad que cumplan determinados estándares. Entonces no pueden entregarnos marca pajarito. Y en el caso de los respiradores, eso fue lo primero que saltó, porque no eran más manuales, no eran tan mecánicos, en fin, habían algunas particularidades que los mismos médicos intensivistas extrañaban en esos respiradores que habían llegado. Supongo que si en otro lado, como que en Chile se los compraron, un buen porcentaje o un buen número de ellos. Entonces, depende de la entidad y de las capacidades técnicas de evaluación que pueda tener dicha entidad para poder elegir adecuadamente cuál método de selección ha de emplear. Y como usted dice, si solamente ha de ser menor costo, entonces vamos a comprar siempre marca Tribilín y no la marca que quisiéramos tener o la calidad que quisiéramos tener. Doctor, disculpe, doctor, una consultita. Referente al tema que estamos hablando, yo veo, ¿no? Selecciona, o sea, haciendo la lectura del párrafo, indica que debería haber obtenido, por ejemplo, una calificación técnica mínima, es el menor costo.
Lo que me da a entender el doctor es que también debería haber tenido la calidad, lo que indica es que debe cumplir, entonces debe tener la calidad, ¿no? Eso es lo que entendería de ese párrafo, doctor. O sea, que no solo se debe ir al menor costo, dentro de las líneas también está la calidad. Es lo que entendemos. No, más bien eso es lo que estábamos diciendo que no, o sea, que hay que ver según el objeto, según el servicio, qué es lo que queremos. Entonces, a mí me ocurría que, por ejemplo, no sé, pues, diccionarios aymara y quechua de tal autor, poco o nada nos ha de interesar que sea en tapadura, digamos, ¿no? Sabiendo que ese autor o ese diccionario que es el que hemos señalado, ¿no? Es el único, digamos, hay un solo autor que ha hecho ese diccionario, entonces, cuando estamos seguros que la calidad no ha de variar sustancialmente de un oferente a otro oferente, entonces podemos jugar al método de selección del menor costo. Abstraemos, pareciera que nos desentendiéramos, pero no es tan así, ¿no? Porque hay siempre un mínimo, unos ciertos estándares que son de todas maneras insoslayables. No vamos a comprar automóviles que no puedan moverse al día siguiente. Entonces, dependerá, por eso reiteramos, del objeto de los bienes que se están contratando. Bien, método de selección de presupuesto fijo. Dice aquí, este es el método de evaluación que permite seleccionar la propuesta que presente la mejor calificación técnica, de acuerdo al presupuesto fijo. Ya nosotros hemos asignado un monto que no lo vamos a variar. Entonces, si esto es así, entonces ahí podremos exigir la mejor calificación técnica. Y los oferentes, pongamos ahora del otro lado, ahora nosotros estamos asesorando a los privados, a los ofertantes, estamos en el ámbito de la iniciativa privada, entonces trataremos de minimizar nuestros costos de producción, costos de transporte, etcétera, para poder acceder, ¿no?, a ese presupuesto fijo que nos ha señalado la entidad licitante, ¿no?, cumpliendo, por supuesto, con una calificación técnica que reputamos que es superior en lo que nosotros ofertamos, que en lo que nosotros presentamos, ¿no? Entonces, es otra posibilidad. Entonces, siempre ese es el juego. Quizás una regla sea pedirle una explicación a la unidad solicitante, ¿no?, siendo nosotros servidores públicos de otras áreas, ¿por qué están exigiendo o por qué han establecido en su DBC un determinado método de selección? Que nos expliquen, sepamos por qué es aquello, ¿no? Yo pienso que eso podría incluso ser parte de una tarea, un complemento dentro de las tareas previas y que tendría que estar previsto en un reglamento específico, ¿no? Sí. Doctor, sí. Normalmente este método se da en consultorías porque es por el tema de que ya tienen ellos una planilla presupuestaria, claro, de pago ya establecida. Entonces no puedes pagarle por demás. Por ejemplo, las planillas se respetan, ¿no? Entonces, si un supervisor en la entidad está ganando 5.200 y quieres contratar un supervisor externo, entonces multiplicas por cuánto tiempo los 5.200 por 3 meses, entonces ese va a ser el precio. Entonces ya se rige a una planilla establecida, por eso normalmente es, ¿no? Otro es porque también los servicios, por ejemplo, generales, porque son costos fijos, por eso también, servicios, ¿no?, generales. Doctor, una consulta. Sí. Ya, un segundito, lo que nos dijo nuestra compañera me parece que es muy buen aporte. ¿Por qué? Si vamos advirtiendo, ¿no?, hay ciertos bienes, hay ciertos servicios que por sus mismas características, ¿no?, van a ir a tener un determinado método de selección. Lo que nos ha dicho ella es, por ejemplo, los servicios generales, ¿no?
O, por ejemplo, un consultor al que le hemos asignado un monto X. Entonces, ¿cuál será el que vamos a contratar? Aquel que reúna más aptitudes técnicas a la hora de calificarlo. Uno que tenga más experiencia, quizás tiene más recorrido en el área en la que nosotros le vamos a entregar el trabajo de consultoría específico, tiene una mejor formación de posgraduado, etcétera. Entonces, ¿por qué? Porque ya tenemos un presupuesto fijo establecido. Ya hemos dicho, a este consultor le vamos a pagar 7.200 bolivianos. Ya está, ¡pum! Entonces, no vamos a bajar, no vamos a mover. Por tanto, ¿no? Hay ciertos objetos, mejor aún, ciertos bienes o ciertos servicios que por sus características ya anticipan el método de selección que se va a emplear. Lo que yo les estoy diciendo, y ahora le doy la palabra, una vez que termino de explicar esto, es que quizás habría, ¿no?, que socializar al interior de la misma entidad para quienes estamos siguiendo de cerca, sea porque estemos en la unidad administrativa, aunque no estemos en la unidad solicitante y en la unidad jurídica, que sepamos cuáles son los criterios que se están llevando adelante. Yo cuando estaba de máxima autoridad ejecutiva puse en práctica eso porque, lógicamente, habiendo estado varios años en la unidad jurídica, viendo un asunto u otro asunto, yo a veces veía que mi máxima autoridad ejecutiva estaba en la luna sobre las cosas que estábamos nosotros haciendo. Y eso es muy peligroso. Eso es terriblemente peligroso, porque pregunta, ¿no? ¿Quién es el responsable en la contratación? Pregunta. La MAE de inicio de proceso. Así es, ya. Supongamos que delega tiene su RPC, su RPante. ¿Su responsabilidad se ha diluido? No, compartir. ¿No es cierto? Está poniendo las manos al fuego por alguien que muchas veces le ha impuesto, no sé, pues hasta el partido, si ustedes quieren. Entonces, es en extremo peligroso. Entonces, yo al menos tengo la satisfacción, digamos, de haber salido muy bien de cuando he estado en funciones de MAE, porque trataba siempre de involucrarme hasta el máximo, ¿no?, sobre lo que la unidad solicitante estaba haciendo, sobre la unidad administrativa, y bueno, siendo como soy abogado y soy del área del derecho administrativo, tenía el pretexto de que quiero ver cómo están haciendo aquello. Entonces, de esa manera es que uno forma una mejor convicción. Pero vamos, yo sé que no le podemos pedir eso a alguien que incluso muchas veces es ajeno a las áreas administrativas, al área jurídica, ¿no? Un profesional médico, no sé, pues un artista. Se me ocurre que es posible que no pueda tener esa seguridad de alguien que se acerca con mayor conocimiento de causa. Perdón, creo que le quitaba la palabra a alguien que estaba haciendo su aporte. Sí, Lice, más que todo era una pregunta, pero bueno, a mi consulta de algún modo ha respondido a alguna duda. Yo quería preguntar, evidentemente, bueno, como sabemos, la unidad solicitante es la que define el método, especificaciones técnicas, términos de referencia, pero en muchos momentos, en muchas ocasiones pasa que, digamos, no coordina con la unidad administrativa, ¿no? Y ellos definen el método de acuerdo a su forma de pensar o la que consideran que es la correcta. Pero en este caso la unidad administrativa es la que elabora el DBC y ve esta observancia de que el método que han seleccionado no es el correcto. O sea, ¿puede la unidad, digamos, la unidad administrativa hacer que vean, cambiar el método de selección? En principio no, yo creo que en principio no, porque tendría que prevalecer el criterio de la unidad solicitante, porque ¿quién mejor que ellos conocen cuáles son las características del bien o servicio que se va a contratar? Ellos ya han establecido incluso los requerimientos que se tienen que cumplir
para atender una determinada necesidad. Entonces la unidad administrativa, por más brillantes profesionales que allí estén, no pueden conocer todas estas singularidades. Cada contratación es tiene su propia individualidad. Yo creo que el sugerir que la unidad administrativa tenga que ser la que finalmente establezca cuál es el método de selección es demasiado peligroso. Además que supone una carga de responsabilidad muy grande, ¿no? Para esa unidad administrativa. Quizás están estableciendo un método de selección que no sea el más idóneo. Bien. Doctor, perdón que le interrumpa, ¿le puedo complementar a lo que estaba mencionando? Pero adelante, querida doctora o licenciada, así me gusta. Así tienen que ser sus clases. Todos tienen que hablar. ¿No han venido ustedes a escuchar las maravillosas ideas de un señorcito al que nunca hemos visto en esta dichosa vida y que supuestamente cree tener la verdad revelada? Adelante, licenciado. Lo que pasa, bueno, yo he trabajado en unidades administrativas y lo que sucede es que, como usted indica, uno no le puede decir a la unidad solicitante cuál es el método de selección que debe utilizar o qué tipo de forma debe ser sus términos de referencia o sus especificaciones técnicas. Aunque puede sugerir. Pero lo que pasa es eso, uno sugiere en función a la primera declaratoria desierta, la segunda declaratoria desierta, ya uno ve una constante y se ven las fallas dentro del proceso. Y una de las instructivas que tiene que dar el ERPA o el ERPC es revisar el DBC, revisar los términos de referencia para ver cuál es la falla. Y muchas veces es eso, seleccionamos un costo menor, seleccionamos calidad, pero no ponemos parámetros claros. Por alguna razón colocamos selección de calidad, pero en la propuesta técnica solo ponemos 3 cosas vagas, que tenga 15 camiones, que tenga, qué sé yo, materiales de excelente calidad, pero ¿cómo los cuantificamos? ¿Cómo medimos? ¿Cómo sabemos que realmente es eso para que la comisión de calificación haga ese trabajo? Ya. Perdón, doctor. Sí. Sin embargo, creo que es evidente que es importante el método, pero todo parte del detalle que podamos tener en las especificaciones técnicas, ¿no? Es decir, si de ahí ya cometemos algunos errores o obviamos algunos detalles importantes, por más método de selección que decidamos, nos va a ser complejo. Ya, entonces, ¿qué sugiere? ¿Cómo podemos superar eso? ¿Quién tendría que tomar cartas en el asunto? Supongamos que no están conformes los de la unidad administrativa con los requerimientos y el método específicamente que ha elegido la unidad solicitante. ¿Quién tendría que resolver esa controversia? Doctor, acotando, doctor, el artículo 35 del Decreto Supremo 181 indica clarito, ¿no? La unidad solicitante es quien define el método de selección. Así es. Entonces, sobre ese decreto, ¿qué normativa interna va a estar superior? No podría existir, a no ser que exista una ley municipal, pero tampoco es competencia, ¿no? Anoche hemos resuelto, a ver, Johnny, anoche que hemos dicho, ¿quién está por encima del reglamento específico? ¿Del reglamento específico? Perdón, ¿quién está por encima de las normas básicas? La pregunta estaba mal formulada. El reglamento específico. Ah, bueno, pues, y si en ese reglamento específico... El reglamento específico se hace en marco al Decreto Supremo 181. No, querido, está bien, hay una compatibilización, pero ¿cuál es la norma que tiene preferencia? El reglamento específico. Bueno, y si en ese reglamento específico usted establece que en caso de divergencia sobre aun cuando las normas básicas dicen de manera genérica, ¿no? ¿Quién establecerá el método de selección? Será la unidad solicitante. En el reglamento específico nosotros podríamos, y nada obsta de verdad jurídicamente, a que digamos, en caso de encontrarse divergencias en la aplicación del método, ¿quién tendría que resolver?
O sea, sería una norma, la de nuestro reglamento, que está yendo incluso más allá, está yendo mejor de lo que las normas básicas han previsto de manera genérica. Eso es lo deseable que debiera ocurrir. Claro, puede parecer, pero es que no, está contrariando. No, Johnny, ya, seamos consecuentes. Si nuestro reglamento prevalece sobre las normas básicas, y estas son más bien genéricas, entonces, ¿dónde está el error? No hay dónde. Doctor, pero la compatibilización no tendría que ser, digamos, que los artículos o las bases o los lineamientos sean contradictorios. Más al contrario, tendría que sujetarse. Pero es que ¿dónde está la contradicción, Johnny? Yo no le veo contradicción. Por ejemplo, que indiquen, digamos, en el reglamento específico quién va a definir el método es la unidad administrativa. No, yo no he dicho eso. No he dicho. Supremo 151 indique, digamos, que la unidad solicitante. Ahí estaría la contradicción. No, Johnny. O sea, no, cuidado, usted me va a hacer meter a la cárcel sin que yo me dé cuenta. Yo no he dicho que ahora tiene que ser la unidad administrativa la que define. No estoy diciendo eso. Lo que yo estoy diciendo es que puede perfectamente formularse una observación. Una observación. Entonces, la observación que hace la unidad administrativa a la unidad solicitante puede incluso llevar a una divergencia de criterios. La unidad solicitante dirá, ¿no? Nosotros, conforme a las normas básicas, somos los que definimos. La unidad administrativa dirá, sí, pero aquí advertimos que hay un serio error. Entonces, porque así lo dicen las normas básicas, que no lo dicen, pero porque así pareciera decir que la última palabra la tiene la unidad solicitante y ahí terminó la discusión, entonces así son las cosas. O sea que si el día de mañana su madre a usted le dice, párese de cabeza o tírese de la ventana, usted se tiene que tirar de la ventana porque está establecido que usted en función o en aplicación de jerarquía, de subordinación y del mandato que debe observarse escalarmente en una organización administrativa, debe atender a las instrucciones que le hace su superior. Si eso que le está instruyendo no es conveniente, no es correcto, incluso es hasta ilegítimo, usted tiene todas las posibilidades ciertas y además legítimas, incluso de representar esa instrucción de su superior. Entonces, de la misma manera, la unidad administrativa tendría que tener la posibilidad cierta, en su caso, de observar lo que hace, ¿no?, la unidad solicitante. Y ahí viene la figura que yo les estaba planteando. ¿Quién tendría que resolver si se presentara una divergencia, una controversia sobre este particular? ¿Quién tendría que ser? La unidad administrativa. Doctor, hay que tomar en cuenta que todo el trámite para la contratación es presentada al RPC y él es quien tiene que revisar toda la documentación. El RPC. Y si el RPC no es capaz de encontrar la solución, ¿quién tendrá que hacerlo? La unidad. Doctor. Claro, la MAE. Por eso, si ustedes se están fijando, el establecimiento de las responsabilidades es siempre piramidal. Mientras ustedes no terminen de encontrar esas dos líneas ascendentes, si me están viendo y estoy queriendo lucirme porque soy el único que tiene video, tienen que terminar de encontrarse esas dos líneas para establecer el marco de cómo actúan e interactúan las responsabilidades correlativas y de unos con respecto a otros. Eso es lo que hace falta en este país. Por eso seguimos siendo en muchos casos paisaje, porque la MAE dice, como ha ocurrido hace años y va a seguir ocurriendo, no, yo qué sé, yo delegué mi responsabilidad y tal, e ignoran que hay una corresponsabilidad. Y no lo digo yo, señores, lo dice la Ley del Procedimiento Administrativo, artículo 7. Hay corresponsabilidad entre el órgano delegante y el órgano delegado. Entonces, por eso yo les decía, si ¿no?, el RPC no logra resolver la figura y la contratación resulta un fiasco, porque inclusive falta saber, y habría que hacer un estudio muy seriamente, sobre cuántos procedimientos o gestiones de contratación se han visto frustrados. Hace un momento alguno de ustedes decía, y se declara desierta, y se declara desierta.
a la segunda vez que se declare desierta y que ya estamos a punto de alzar las manos, si yo soy máxima autoridad ejecutiva, ese rato yo tendré que parar las máquinas, llamarlo al RPC y juntos ir a ver qué es lo que está ocurriendo. ¿Por qué nadie se presenta? Y que no me vengan con el cuento de que, bueno, es que, ¿sabes? Estamos pasando por una mala época, o en todo caso tú eres del signo de Piscis y este mes las cosas no te van a ir muy bien. No es así. Alguien está haciendo algo que no es lo correcto, o no es lo debido, o no es lo oportuno, o no está adecuadamente apto para cumplir determinadas funciones. Doctor, permítame, lo que usted indica es lo ideal, digamos, ¿no? Que la MAE se involucre en todo el proceso o en toda la contratación, eso es lo ideal. En la institución en la que trabajaba, por ejemplo, la MAE se involucraba directamente cuando era la firma de contrato, entonces todos estos detalles a menudo, digamos, lo veía directamente el RPA o el RPC. Entonces, la primera instancia que debería resolver, digamos, las contradicciones debería ser el RPA, RPC, ¿no? Así es, porque además hay una otra figura jurídica que, claro, ustedes no la conocen porque no es una cuestión de su área. Cuando se establecen controversias, cuando hay representación en la tarea que están estableciendo quienes se encuentran sobre el nivel, tiene que resolver el inmediato superior y así sucesivamente. Entonces, este es el principio en lo que hace al ejercicio del mando en entidades como las organizaciones administrativas que están sujetas a una organización que es escalar, que tiene como uno de sus cauces de configuración precisamente la aplicación de la jerarquía y de los méritos y de los mandos. Entonces los mandos intermedios, ¿no?, con respecto a los mandos inferiores, y estos a su vez deben sujetarse a lo que instruyan los mandos superiores. Entonces, esa estructura piramidal a la que yo estoy haciendo referencia debiera observarse. No me pueden ustedes decir, es que eso es lo ideal, porque nosotros vivimos en la realidad y usted vive en Alicia y el País de las Maravillas. Tiene que llegar el día en que las cosas sean así. Y qué pena que su máxima autoridad ejecutiva esté, no sé, pues mirando a otras cosas. Uno tiene que involucrarse con la entidad. Porque claro, su cabeza está de por medio. Entonces, ¿cómo va a suponer que bueno, es lío del RPC que él se encargue y a mí me llamarán para firmar? Entonces es un pelele. Yo no pongo mi firma en cualquier lado, yo tengo que saber exactamente qué es lo que estoy firmando, por qué estoy firmando y cuáles van a ser las consecuencias de lo que yo voy a firmar. Bueno, entonces ya hemos visto que inclusive en esto de los métodos de selección tenemos bastante tela para cortar. Pasemos a ver. Doctor, buenas noches. Una consultita. Sí, en contratación directa, ¿habría que... No estoy escuchando, no sé si algo ha pasado. Le preguntaba si en contratación directa se aplicaría algún método de selección. Bueno, la contratación directa justamente cumple, bueno, uno de sus supuestos, no es el único, ¿no? Pasa por caracteres, por características muy singulares, ¿no? Hay un único proveedor, o hay montos que no son tan significativos, etcétera. Entonces, dentro de esos márgenes es posible hacer una contratación directa, bueno, pues si la norma permite aquello sin mayor riesgo en lo que hace al patrimonio del ente estatal, bueno, pues adelante, ¿no? A propósito, estaba yendo, ¿dónde están? Son los aspectos generales, ya. Lo que quería ya ir es directamente... Doctor. Sí. Sin embargo, yo pienso que la pregunta de la colega anterior
tiene un poquito más, se podía profundizar, como por ejemplo en las contrataciones directas que nos mandaban los proyectos UPRE, por ejemplo, o para obras civiles, por ejemplo, es posible aplicar, que si bien es contratación directa, pero sí se aplicaba la calificación de calidad, propuesta técnica y costo, ¿no? Principalmente porque para efectos de transparencia, que si bien se invitaba uno, o se invita uno, pero eso debe cumplir con las cualidades que estamos requiriendo en la contratación, doctor. Sí, no, está bien, gracias por el aporte. Bien, me detengo parcialmente en el tema porque fíjense, estoy viendo en el artículo 16 el precio referencial. ¿Cómo calculamos el precio referencial? La unidad solicitante dice calculará el precio referencial incluyendo todos los impuestos, ¿no? No es una venta como la que nos hacen los comerciantes en alguna tienda, ¿no? No incluyen los impuestos de venta, ¿no? O sea, tienen que incluir todos los impuestos. Transporte, costos de instalación, inspecciones, cualquier otro concepto, incluyendo incluso las garantías, ¿no? Entonces, el precio referencial debe contar con información respaldatoria correspondiente, ¿no? Miren ustedes el parágrafo 3. En servicios discontinuos, el precio referencial será el precio unitario del servicio determinado por la entidad. ¿Cuáles son los servicios discontinuos? Courier, doctor, buenas noches. Sí, está bien. Fotocopiado. Ya, aquello que no es que, no empleamos el courier todos los días 5 cartas que tienen que llevar, ¿no? O sea, podrán haber días enteros en que ni se aparece el courier, como puede haber temporadas en las que esté viviendo poco menos que al lado nuestro. Ya, eso. Bueno, lo que quería llegar era directamente a esto, a las garantías, antes que concluya nuestra hora, porque qué difícil que es nuestro tema, ¿no? O sea, hay mucha tela para cortar. ¿Quién está? Jesús, ¿está usted con su micrófono abierto? Jesús, María y José, su micrófono. Ya, listo. Bueno, garantías. ¿Cuál es el propósito de las garantías, señores? ¿Por qué exigimos garantías? Para generar el compromiso del proveedor o del ofertante, ¿no? Para que cumpla con lo que está ofreciendo en su propuesta. ¿Qué otro propósito también tienen las garantías? Para garantizar el cumplimiento, doctor. Ya, acabamos de decir eso. Muy bien. A primera vista, pareciera que ese es el único propósito. Pero, aquí hay un libro muy interesante. Tenía su CD, lo voy a buscar a ver si lo puedo encontrar para pasárselo. Ese es un libro español. Derecho de la contratación pública. Aquí las cosas no están vistas solamente desde el punto de vista de las administraciones que contratan. Por eso les digo, ustedes han dicho, es para garantizar el cumplimiento, para asegurar el cumplimiento con respecto a las administraciones públicas. Y hay otros propósitos en las garantías. ¿Cuáles son esos otros propósitos? Primero, ¿no? Establecer una criba más o menos racional sobre quienes pueden acceder al mercado en el que están batallando los oferentes, los ofertantes, los proponentes, para ser quienes al final resulten victoriosos en el suministro o provisión de bienes y servicios. Entonces, esto implica una cierta barrera de entrada. Mientras más garantías nosotros exigimos, efectivamente las administraciones se van a sentir más seguras. Pero ¿a quién le estamos pasando el costo? Porque hay un costo de por medio. O obtener una garantía es algo fácil, sencillo, accesible a todos. ¿Cuál es su criterio, señores? A las empresas, a los proveedores, estamos pasando el costo. Claro.
es que volvemos a lo que dijimos hace un momento, no lo vean solo desde el lado del Estado. Nuestro curso de contrataciones no es un curso para formar solo servidores públicos y que estén muy cómodos en sus sillones, viendo cómo se matan los pobres proveedores, haciendo peripecia, pasando peripecia y media para poder cumplir con su contrato, y nosotros estamos felices soñando con que nos van a traer, nos van a dar el doble aguinaldo en el año 2020, que no ha de llegar, ¿no? Pero, o sea, no puede ser esa la única visión en la contratación. ¿Por qué? Porque el derecho a la contratación pública es un derecho que nos atinge y nos alcanza a todos. Entonces, ¿no? Las garantías tienen además el propósito de calibrar con quién vamos a contratar, si somos alguna de las empresas públicas. Y desde el punto de vista de los que vamos a ser los proveedores, los suministrantes de bienes y servicios a alguna de esas administraciones públicas, ¿no? El tener la seguridad que vamos a competir en términos de más o menos una razonable igualdad de oportunidades dentro de una cierta categorización. Muy bien. Entonces, atentos a ello, tenemos que los tipos de garantía establecidos aquí entre nosotros son los que aquí se vienen a señalar en el artículo 20. ¿Se ve, no? El artículo 20. Miren, boleta de garantía, garantía a primer requerimiento, póliza de seguro de caución a primer requerimiento, bueno, son modalidades inclusive, pero además de ello, vamos más abajo, tenemos una clasificación de las garantías según el objeto. Por ejemplo, la de seriedad de propuesta. ¿Por qué queremos? Ahora les autorizo a que vean desde el punto de vista de las administraciones. ¿Por qué estas garantías según el objeto son importantes? ¿Qué es lo que se quiere con la garantía de seriedad de propuesta? Milton Campos, ¿cuál es su respuesta? Bueno, lo que se trata con esta garantía es asegurar que la propuesta sea razonable, ¿no? De tal manera que no se vea como un juego de presentar propuestas con el fin de perjudicar. Participan, dice, de buena fe y con la intención de culminar el proceso. Es una manera de comprobar, de acreditar la buena fe a través de una garantía de seriedad de propuesta, ¿no? Y ahí tienen ustedes el 1% del monto referencial para servicios de consultoría, el 0.5% del precio referencial, etcétera, ¿no? La vigencia, dice, de la garantía debe exceder en 30 días el plazo de validez de la propuesta establecida en el DBC. Por eso presentamos nuestras propuestas. Desde ahora trataré de acostumbrarme, porque yo mismo me siento muchas veces tentado a verlo solamente en la licitación desde el punto de vista del Estado, de las entidades públicas, sean estatales o no, y no verlo desde el otro punto de vista. Dice, tiene que tener un plazo de validez de 30 días. ¿Por qué no se les pone más tiempo? ¿Por qué no podrían ser 60 días? ¿Qué pasaría con la garantía Yamil Riveros? Si exigiéramos una garantía que no tenga validez de solamente 30 días. Doctor. Sí. ¿Por qué? Dice aquí, la vigencia de esta garantía, dice, deberá exceder en 30 días calendario el plazo de validez. Entonces, el mínimo nos están diciendo que será por lo menos 30 días el plazo de validez que en el DBC vamos a exigir. ¿Por qué no podríamos exigir una garantía o qué obsta o cuáles problemas le ve usted a que vayamos a lo seguro y digamos que no sean 30, que sean 180 días? El proveedor, el suministrante, ¿qué hace? No creo, porque los precios referenciales también variarían para el proveedor. De acuerdo al plazo establecido, tendrían
margen para poder ofertar sus productos o servicios Muy bien. de acuerdo al precio y en esos 30 días, ¿no? Y además, ¿qué más entraría en juego? ¿El costo de la garantía sería igual? ¿El costo de la garantía? No, se incrementa, pues se incrementa. Claro, es que ese es el punto. Por eso las garantías hay que saberlas manejar, ¿no? Entonces, es parte de antenoche ustedes hablaban de políticas públicas y bueno, yo les decía, sus orígenes son desde la oferta electoral. Es que la política pública debe ser racional, no puede estar asentada en fantasías. Entonces, hay un costo para la garantía de seriedad de propuesta. Y en un aspecto práctico, acaba de señalarlo nuestro compañero, ¿no? Los precios en el mercado son siempre fluctuantes. El mercado finalmente es el que decide cómo van a ser las cosas, ¿no? Entonces, la garantía de seriedad de propuesta, ya saben ustedes, se devuelve conforme a lo establecido en el documento base de la contratación. Y bueno, ahí tienen ustedes las modalidades. Todavía no han llevado ustedes la modalidad AMPE. Recién van a llevar, creo que en el cuarto o en el quinto módulo o en el sexto. Entonces, en cada una de esas modalidades, ¿no? Las garantías varían según los montos, según lo que se quiere, según lo que se espera alcanzar, ¿no? Garantía de cumplimiento del contrato. ¿Por qué será el 7%? Dice, la garantía de cumplimiento del contrato garantiza, la redacción es bien un tanto chabacano, ¿no? Dice, la garantía tiene por objeto garantizar, dice la cosa. Tiene por objeto asegurar la conclusión y entrega de lo que ha sido pactado, acordado en el contrato. Entonces, tiene por objeto justamente proveer certidumbre a las administraciones. No se olviden que quien redacta esto es parte del Estado. Entonces, ¿no? Lo está viendo desde esa su perspectiva. Pero resulta que, ¿por qué será el 7%? Alguien se anima, porque podría ser el 10, o podría ser el 5, o podría ser el 1, o podría ser el 50. ¿Por qué creen que ha sido el 7%? ¿Quiénes son economistas? Por favor, tienen la palabra. ¿No se animan? Es una pregunta, a ver, la dejaremos ahí flotando hasta el día lunes. Yo de entrada, a mí lo que me parece es que en gran parte esto está en juego seguramente con las tasas de interés, cómo juegan es una hipótesis que lo formulo, porque un tanto caprichoso. Ahora, una de las modalidades para evitar que haya, o para saltar, digamos, el otorgar una garantía de cumplimiento del contrato, está precisamente en que se puede hacer una retención, ¿no? La entidad contratante dice, podrá efectuar una retención del 7% en cada pago, cuando están previstos varios pagos. Entonces, no necesariamente ha de ser en todos los casos una garantía de cumplimiento de contrato la que se tenga que ofrecer, sino que lo que muchas veces ocurre es que vamos reteniendo, lo estoy diciendo desde el punto de vista de la entidad contratante, para que una vez que se ha mostrado conformidad, se ha manifestado conformidad con el producto o con el servicio, con el objeto, con el bien, entonces recién proceder a la devolución del saldante 7% que se ha ido reteniendo en cada uno de los pagos que se tenían previstos. Y de allí, lógicamente, los servicios discontinuos, ¿no? Donde más claramente se advierte la importancia de esta figura que permite atender esa garantía. Garantía adicional a la garantía del cumplimiento del contrato de obras. Aquí ya son obras civiles. Dice el proponente adjudicado cuya propuesta económica esté por debajo del 85% del precio referencial,
deberá presentar una garantía adicional a la de cumplimiento del contrato equivalente a la diferencia entre ese 85% del precio referencial y el valor de su propuesta económica. ¿Por qué ocurre esto, señores? Doctor, tal vez el proponente en momento de contratación, por efectos del tipo de selección, o bien hace una oferta muy por debajo del precio referencial. Sustancial, 85% del precio referencial. Entonces, eso llama la atención, y que el contratante solicita una garantía adicional para asegurar que el proceso de contratación sea cumplido. Si somos una de las empresas, ¿no? O de las administraciones. Muy bien. ¿Cuál es su nombre? Damaso Cervantes, doctor. Ah, Damaso, claro, Damaso por lo visto es un profesional muy conocedor. Incluso tenemos previstas garantías de funcionamiento de maquinaria y o equipo, ¿no? Para garantizar, para asegurar, yo no sé, bueno, ustedes no son abogados, sino solamente 5 de ustedes, pero yo a mis alumnos les exijo que manejen adecuada, correcta, con precisión, manejen la lengua, ¿no? ¿Cómo puede ser que la garantía tiene por objeto garantizar, asegurar, proveer certidumbre al buen funcionamiento, al mantenimiento de la maquinaria y o equipo objeto del contrato? Esta garantía, la de la maquinaria o equipos, 1.1,5 del monto del contrato. Correcta inversión de anticipo. A ver, dejemos participar a alguien que hasta ahora no le hemos escuchado. Guara, la licenciada Guara Bedregal. Sí, doctor, buenas noches. Pero no interrumpirla, quizás estaba viendo la telenovela. ¿Por qué hay una... No. Mal chiste. ¿Por qué hay una garantía de correcta inversión del anticipo? Bueno, porque a lo que la norma nos dice que tiene, bueno, lo que también sabemos que nos garantiza que se devuelva este monto entregado del anticipo inicial. Ya, pero ¿cuál es la razón? ¿Qué es lo que queremos? ¿Cuál es el juego que está de por medio? Bueno, todavía como 3 minutos, por favor, les voy a robar. Yo sé que yo he llegado, el culpable soy yo esta noche, pero yo les voy a robar unos 3 minutos, por favor. Alguien que pueda darme, Alex Almendras, por favor, ayúdenos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se quiere con una... ¿Cuál es el juego? ¿Cuáles son las razones que están por detrás de una garantía de correcta inversión de anticipo? ¿Está Alex Almendras? Alex Almendras no está. ¿Le puedo responder? ¿Perdón? Doctor, ¿le puedo responder? Ya, simplemente estoy dejando constancia. Alex Almendras no está con nosotros. Ya, dígame su nombre, por favor. Luz Anagua. Ah, mi querida licenciada Luz Anagua, díganos. Lo que sucede es que muchas veces las empresas, cuando es una compra de equipos, si tiene un trámite previo, que es un costo demasiado elevado para la empresa, solicitan que se les dé un anticipo y es totalmente válido, pero la entidad como tal se tiene que asegurar de que estas personas o que esta empresa como tal lo administre de manera correcta. Ah, que no vayan a pagar sus deudas, ¿no? Que no se vaya, exacto, que ese dinero no vaya a realizarse otras actividades ni nada por el estilo. Entonces por eso se pide el 100% del anticipo que ellos solicitan. Perdón, doctor, para complementar. Sin embargo, eso es muy relativo, ¿no? Así es. De que nosotros como empresa vamos a asegurarnos de que realmente gaste en movilidad o de equipos, desorganizar, ¿no? Eso es muy relativo y creo que rara vez deben haber empresas que efectivamente invierten en eso, ¿no?
Claro, porque incluso pueden presentarse circunstancias extraordinarias, ¿no? Resulta que tienen que, no sé, pues comprar cosas para la misma empresa, si es que es una persona jurídica la que está haciendo la provisión, etc. Ya, Lo que muy bien, sucede, pero doctor, perdón, lo que sucede, doctor, es que justamente por esa imposibilidad de la entidad de ir detrás de la empresa para saber en qué está invirtiendo, es que se solicita esta garantía. Así, sí. así la entidad se libra de hacer averiguaciones y demás cosas. Muy bien. Bien, vayamos ya redondeando porque yo quería dejarles una tarea. Lamentablemente ya no me da el tiempo para ir exponiendo la tarea. Lo que sí quisiera de todas maneras es que visiten, ya estén visitando los portales y vayan eligiendo un proceso, mejor un procedimiento o una gestión de las que ya están en SICOES, ¿no? Porque sobre esa base van a trabajar en su examen. En su examen no van a necesitar ustedes, diga cuál es el porcentaje sobre el monto del contrato que en la boleta de garantía de tal cosa, en tal modalidad se exige. Esas son preguntas que no tienen mayor sentido, a mi juicio. Yo creo que tiene que ser siempre un diplomado de aplicación. Ustedes tendrán entonces que establecer razones por las cuales se hace esto otro, o se deja de hacer esto, o más bien se opta por esto otro. Simplemente a modo de, bueno, y este fin de semana aprovechen que van a tener facilidad de poder ingresar a los portales del Ministerio de Economía, InfoSICOES, y poder escoger un proceso licitatorio, procedimientos, gestión, una licitación, modalidad pública, no internacional quizás porque es demasiado, hay demasiados elementos que están allí hay una complejidad adicional. Preferiría que vean una, si lo pueden hacer, háganlo, el trabajo ha de ser quizás un tanto mayor, ¿no? Pero vean uno en el que puedan acceder incluso con mayor facilidad a algunos documentos. A veces no son fácilmente accesibles los documentos a los que se hace mención en la ventanilla SICOES, en la ventanilla de información SICOES. Pero vamos, ¿no? Hay ciertos formatos que, por ejemplo, son universalmente admitidos o están generalizados. El modelo de contrato, por ejemplo, ¿no? O sea, aun cuando no lleguemos a obtener el contrato mismo, pero el modelo de contrato es uno que prácticamente es el mismo en todas partes. Simplemente les quería hacer una pregunta. A ver, dice, boleta de bancaria emitida por cualquier entidad de intermediación financiera, bancaria o no bancaria. ¿Por qué no bancaria? ¿Cuál podría ser ese caso? ¿O está mal? ¿O ustedes han visto alguna boleta de garantía no bancaria emitida por una entidad financiera que sea no bancaria? ¿Han visto? Doctor, esos son con las aseguradoras. ¡Eso! No. Muy bien, ¿quién lo dijo? Luz Anagua, doctor. Luz. Perdón. Dona Luz. Está muy bien. Está previsto. Esa es una de las dudas que a veces quien no conoce sobre estas cuestiones se pregunta, ¿no? Bueno, mis clientes, por ejemplo, me decían, yo he visto, dice aquí, financiera, dice no bancaria, ¿a qué se refiere? Las aseguradoras son entidades financieras, pero no son entidades bancarias, y ellas muy bien podrían emitir boletas de garantía, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta para ya ir saliendo y despedirnos para estar el próximo lunes? Porque fíjense ustedes, miren, la boleta de garantía es una de las, son tipos de garantía. Otra, la garantía a primer requerimiento. Ya, entonces para el día lunes eso. Por favor, explicar rápidamente, ¿no? Al inicio de nuestra sesión virtual presencial, en qué consiste este primer requerimiento, ¿no?
Y miren, otra vez, emitida por una entidad de intermediación financiera, bancaria o no bancaria. Pero, sin embargo, regulada y autorizada por la instancia competente. Ya, todos menos Luz. ¿Cuál es la autoridad competente para regular a esa entidad financiera bancaria o no bancaria? Es una pregunta sencillísima. La ASFI. Listo. Muy bien. Obviamente nadie me va a decir zapatos manaco, ¿no? Entonces, está muy claro. Póliza de seguro de caución a primer requerimiento. ¿Podrá emitirla una entidad financiera bancaria? Póliza de seguro. No, Al contrario, ¿no es cierto? Aquí la fórmula es eso, ya tampoco me griten, ¿no? Tampoco puede ser una entidad bancaria, tiene que ser una empresa aseguradora. Claro, la redacción no es buena porque dice empresa, es una sociedad aseguradora, no es empresa. La empresa, el concepto de empresa, lo tienen que saber los abogados, eso es otra cosa, es una sociedad comercial aseguradora, ¿no? O sociedad mercantil aseguradora. Entonces, les ruego por favor que revisen cómo se obtienen, cómo se calcula o cómo se obtiene. En una simple revisión en internet van a ver que lo que más ofertan las entidades bancarias son estas sus garantías, son estas sus pólizas, ¿no? Incluso algunas dan formularios. ¿Y en qué se apoyan para emitir, por ejemplo, una boleta de garantía? ¿En qué se apoyan? ¿Qué es lo que quieren los bancos? Porque son principalmente los bancos los que hacen. Yo he visto o he sabido, o no he sabido directamente que las aseguradoras emitan boletas de garantía. He visto más trabajar a los bancos en este rubro. Deben hacerlo, efectivamente, las aseguradoras, pero no lo hacen. Porque eso supone un costo adicional, tienen que tener más gente. Me parece que esa es la explicación. Cuando yo les pregunto a mis clientes corporativos, ¿por qué no hicieron eso? Ya tiene mucho trabajo mi gente, doctor, dice el presidente del directorio, ¿no? De la aseguradora. No, tenemos más que suficiente con el trabajo de seguros que tenemos. Habría que estar abriendo una otra ventanilla, una otra repartición para hacer esto. Estamos tranquilos con lo que nosotros hacemos. Pero los bancos, ¿qué es lo que exigen para otorgar, por ejemplo, una boleta de garantía? Esa pregunta la responden el día lunes entrando a la sesión de clases. Estimados participantes, ha sido como siempre un verdadero placer, un gusto el estar con ustedes y me gusta muchísimo el que sean tan participativos, que me quiten el micrófono y que estén con muchas ganas de hacer las cosas. Díganle por favor a ese participante, no me acuerdo su nombre, por parte para él, ya me he olvidado, díganle que he notado su ausencia. Si lo ven, díganle que he notado su ausencia. Y si no lo ven, no le digan nada. Muy buenas noches y será hasta el día lunes. Buenas noches, gracias, doctor. Buenas noches, doctor. Gracias, doctor. Gracias. Buenas noches. Adiós. Hasta luego. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Hasta luego. Buenas noches, buenas noches.